Bueno, vamos a continuar con los temas de la clase pasada. Literalmente vimos counting sort, ¿sí? Que espero recuerden más o menos que la idea es un algoritmo de ordenamiento que no necesita comparar eh, para justamente poder ordenar, pero tiene ciertas restricciones, especialmente ciertas restricciones para que justamente pueda funcionar bien. Bien me refiero en complejidad, ¿sí? Entonces, un segundito. Ahora vamos a ver otro algoritmo de ordenamiento que necesariamente siempre viene segundo. No puede venir antes que counting sort. El tercero es más discutible, eh, pero este siempre va a venir segundo y ahora va a quedar un poquito claro por qué. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, un segundito que me voy a poner el cosito este. Vamos a Radix Sort, lo que va a hacer es trabajar con elementos que tengan varios dígitos o componentes o cifras o campos o cosas por el estilo, ¿sí? No es que no tienen por qué ser números, así como en Counting Sort pudimos ordenar cartas donde indexábamos por el número de la carta, pero también podemos ser hecho por el palo de la carta, por decirlo de alguna manera. Ahora nosotros vamos a indexar por... vamos a ordenar por dígitos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un ordenamiento auxiliar que tiene que ser estable, idealmente que sea lineal, pero no es restricción para usar radix sort. El tema es que si no es lineal, radix sort no va a ser en sí estable. Pero no va a ser lineal. ¿Sí? Entonces necesitamos que el algoritmo auxiliar, en lo ideal que sea lineal. En general vamos a usar counting sort, pero si no podemos por la razón que fuere, no pasa nada. Se puede aplicar igual la idea de radix sort para lo que queramos ordenar, ¿sí? Y después, bueno, cada elemento tiene que tener o bien la misma cantidad de cifras o muy similar. O sea, y tiene que ser fácil que si, por ejemplo, donde decimos cifras, campos, etcétera, donde sea fácil definir cuál es el neutro de alguna manera, ¿sí? Ahora va a quedar claro con algún ejemplo. Pero en general vamos a tener que tener la misma cantidad de cifras o de vuelta muy similar de alguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar, en realidad el algoritmo es muy simple. Lo que hace es ordena usando el algoritmo auxiliar, que podría ser merge sort, por decir alguna cosa, ¿no? Que de vuelta, merge sort es viable porque es estable, ¿sí? De la cifra menos significativa a la más significativa, ¿sí? Eso es muy importante. En ese orden, si lo hacemos al revés, va a dar todo como el orto. Entonces, vamos a ordenar, ¿sí? Quiero ordenar el arreglo de estos números, ¿sí? Que tienen 3 dígitos. Fíjense que agregar el neutro es el 0 a la izquierda, es relativamente fácil. Acá los puse explícitos. No significa que tengo que transformarlos en cadenas y ponerles ceros, ¿sí? No, simplemente cuando vaya haciendo las operaciones matemáticas, esos ceros van a ir apareciendo, ¿sí? Si yo hago 5 dividido 10, automáticamente me queda módulo 10 después, me queda 0, ¿sí? Yo los pongo acá explícitos para que sea más fácil de ver. Entonces, lo que vamos a hacer es un ordenamiento interno usando counting sort. Acá digo versión simplificada. Bien, voy a pasar a explicarlo rápidamente a qué me refiero con counting sort versión simplificada. Quería ver si lo podía evitar y ponerlo al final, pero mejor lo pongo acá. Sí, voy a hacer un gran paréntesis, perdónenme. Vamos a hacer un gran paréntesis y ver esto que fue lo que nos faltó la clase pasada, que es, esto es counting sort, esto no es counting sort, ¿sí? Que quede claro, porque no cuenta. Es algo que en algunos lugares aparece como si fuera counting sort y no lo es. Es más parecido a otro, es una mezcla entre dos algoritmos. Es una mezcla entre counting sort y el tercer algoritmo, ¿sí? Y después voy a explicar un poquito por qué es esa mezcla. Entonces, si en algún momento le decimos implementar counting sort, o bien hacer un seguimiento de counting sort, o lo que fuera counting sort, nos referimos a lo que vimos la clase pasada, no a esto, ¿sí? Esto lo menciona nada más, incluso tal vez le pongamos otro nombre eventualmente. Voy a probar ponerle otro nombre directo, así evitamos confusiones, pero en algunos lugares aparece como si esto fuera counting sort, y no lo es porque literalmente ni siquiera cuenta. Entonces, lo que va a hacer esto es tener un arreglo de K, de K listas o K colas. Pueden ser, dejémoslo en colas, que es un TDA que ya vimos, ¿sí?
porque con colas nos mantenemos, aseguramos la estabilidad, porque lo primero que entra es lo primero que sale, ¿sí? Entonces, tenemos un arreglo de K colas, donde en cada lugarcito tengo todos los, por ejemplo, en el tercer lugar tengo todos los 3, ¿sí? En el quinto lugar tengo todos los 5, ¿sí? Esa es esencialmente la idea, yo voy encolando en esta cola. Entonces, después lo único que tengo que hacer es combinar. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi arreglo original y lo que voy a hacer, el 8 de picas lo mando a la cola 8. 7 de trevo lo mando a la cola 7. El 3 lo mando a la cola 3. ¿Sí? Y voy haciendo esto una y otra vez. ¿Sí? Y así. Entonces, en una tercera pasada, lo que tengo que hacer es voy agarrando una por una. Agarro esta carta, esta, desencolo, 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 colas vacías, desencolo, 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 y acá. ¿Sí? Entonces, esto me queda ordenado. Este algoritmo es un algoritmo de ordenamiento, es un algoritmo de ordenamiento estable, ¿sí? Tiene también el mismo problema de que necesitamos trabajar con un rango enumerado y concreto, porque si no tengo que iterarme esto, tiene el mismo problema. Así que eso de todas formas. Este algoritmo es en sí más sencillo, pero en realidad, si nos pusiéramos a medir, este algoritmo anda más lento que Counting Sort del posta a posta. ¿Por qué? Por cosas que tienen que ver con que esto al manejar estructuras enlazadas y cosas por el estilo y manejarse por tantos punteros, hay optimizaciones de memoria que no puede utilizar. En cambio, la otra le sale gratis. Es más que nada eso. No me quiero poner demasiado técnico en cosas de muy bajo nivel. Solamente les quiero decir, esto también va a ser ODN más K en forma genérica, donde yo quiero que K sea una cantidad despreciable y por ende que nos quede ODN. ¿Sí? En este caso lo es, nos queda ODN. Y entonces ya directamente sería otro algoritmo más que tenemos lineal, ¿sí? Que sería relativamente sencillo. Le vamos a poner otro nombre eventualmente. Me gustaría después buscar cómo sería ese nombre. Lo llamaría Counting Bucket Sort o algo así. Es un caso particular de Bucket Sort, no sé, habría que ver. Después vemos. Entonces, esto se los menciono así como paréntesis, ya que estamos. Bueno, comparación, bueno, los dos son, esta es una versión un poquito más lento y la complejidad es en sí la misma, pero bueno, ahora pasado este paréntesis, ¿sí? Vamos a ordenar, ¿sí? Vamos a usar ese algoritmo porque es más fácil que andar haciendo las frecuencias y qué sé yo. A nivel papel es más rápido ese algoritmo, a nivel memoria y cómo funciona, es mucho más rápido el counting sort posta. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar por las unidades. ¿Sí? Entonces, yo me fijo, el 3 va a ir, o sea, el 703 va al lugar del 3, el 42 va al lugar del 2, el 12 va al lugar del 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Y nos queda así. ¿Hasta acá estamos bien? O sea, nadie me diga, Martín, esto no está ordenado, porque este es el primer paso. ¿Estamos? ¿No estamos? Bien. Ok. Entonces, segundo paso, vamos a ordenar por la segunda cifra más significativa, o sea, la decena. ¿Sí? Entonces, si yo ordeno por la decena, que quede claro, yo ahora me quedé con el arreglo, no me quedo con este. Porque si me quedo con esto, ¿para qué perdí tiempo, no? Ordenando por la cifra menos significativa. Sino que yo me genero el arreglo que sale de toda esta estructura, ¿sí? 42, 12, 702, etc. ¿Sí? Fíjense que si vemos solamente por la cifra menos significativa, quedó ordenado. ¿Sí? 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 7. Entonces, ahora voy a ordenar por la cifra del medio, ¿sí? Por las decenas. Entonces, yo aplico. El 42 va al 4, el 12 va al 1, el 712 va al 1 también, 703 va al 0, y así sucesivamente, ¿sí? Y alguien podría decir, o sea, ahora vamos a ordenar, y esto me queda así. Bien podría decirme, Martín, ahora quedó más desordenado. No sé si alguien nota algo al respecto de esto, de cómo quedó. O sea, a mí nomás me parece más desordenado, porque de repente el 5 quedó acá, 42 quedó más para allá. O sea, el 42 antes estaba mucho más
mucho más para la izquierda y evidentemente es uno de los números más chicos y ahora me quedó casi más grande. Y ahí, como dice Tiago y también como dice Nicolás, si tapáramos con nuestros deditos las centenas, el arreglo está ordenado. ¿Sí? Y ahora vamos a ordenar finalmente por la cifra más significativa, o sea, por las centenas. El 703 va al 7, el 505 va al 5, etc. ¿Sí? Está. 5, 12, 42, 505, 507, 555, 703, 712. Ordenado. ¿Sí? ¿A qué? ¿Sí? Por esto es extremadamente importante que el algoritmo de ordenamiento auxiliar sea estable. Si el algoritmo de ordenamiento auxiliar no es estable, esto no funciona. Directamente, el algoritmo no anda. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que sea estable? O sea, ¿cuál sería el problema si no fuera estable? Estoy esperando que alguien diga algo. Porque se pueden mezclar los que pertenecen a un mismo dígito. Ok, se pierde el orden. Bueno, ahí viene un poquito más, de qué es lo que está pasando. Si mi algoritmo de ordenamiento auxiliar no es estable y por ende eh, no me puede asegurar que se mantenga el orden relativo, ahí como dice Leticia exactamente, al pedo ordené antes, o sea, al pedo hice el ordenamiento por la decena y por la unidad, si después en la centena uso un algoritmo de ordenamiento no estable, porque lo que va a pasar es que cuando yo agarre el 500, cuando yo venga acá, ¿sí? Y ordene, yo solamente voy a ver la centena y en 505 y 507, que por decenas ya me quedaron, o sea, yo ya vi lo que, contando las primeras los primeros dos dígitos, o sea, unidades y decenas, ya quedó ordenado. Si yo ahora me cago en eso porque uso un ordenamiento no estable, me podría quedar el 507 antes que el 505 y para ese ordenamiento sería válido, porque el ordenamiento solamente está ordenando para el ordenamiento 505 y 507, cuando estoy ordenando por centenas, es lo mismo, es completamente lo mismo. Y también el 555. Entonces podrían ir en cualquier orden. Y ahí me rompió todo. Eso es si el algoritmo de ordenamiento no es estable. Ahora, si el algoritmo de ordenamiento es estable, me va a asegurar que justo estos tres que coinciden van a venir en el mismo orden. ¿Sí? Entonces, va a venir primero 505, 507 y 555, que como yo antes ya había previamente ordenado por unidad y decena, necesariamente el 5, 7, 55 vienen en ese orden. Entonces, esto va a quedar ordenado, necesariamente. Ahí veo lo que escribieron. Por ejemplo, si tenés 005 o 006, cuando ordenás por decena, podría dártelos vuelta, ¿no? Exactamente. Como dice Nacho ahí, tengo 005, 006, me podría dar vuelta o sea, inicialmente me va a venir 5 antes que 6, por supuesto, porque yo estoy diciendo un algoritmo de ordenamiento que funciona. Simplemente que no es estable. Entonces, ok, después, para las siguientes iteraciones del algoritmo, solamente va a haber ceros. Y los ceros son lo mismo. Entonces, si el algoritmo te dice, yo te mantengo el ordenamiento que tenían antes, o sea, el ordenamiento relativo, si este cero viene antes que este otro cero, yo a la salida te los mantengo, buenísimo. El 5 y el 6 van a respetar esa salida después. Si no lo hacen, si el algoritmo no me lo asegura, me lo puede dar vuelta, hacer, no sé, es completamente aleatorio qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, por eso el algoritmo de ordenamiento, en particular Radixor, solamente funciona si el auxiliar que utilicemos es sí o sí estable. No funciona así. Directamente. Es como si de repente dice, bueno, usa Radixor usando counting sort implementado como el ojete, como habíamos visto la clase pasada, bueno, listo, está mal. Justamente algo que les había comentado. Counting sort es muy importante hacerlo bien y estable, porque
es lo más usual para usarlo como algoritmo de ordenamiento auxiliar para radix sort. Si no me lo haces estable, me estás cagando. Les comento, a ver, un caso donde se ve la estabilidad y donde se ve el caso de radix sort. Nosotros, por ejemplo, los tenemos ustedes en la planilla que tenemos nosotros internamente. Tenemos una planilla donde están ordenados por apellido. ¿Sí? Apellido, nombre, etc. ¿Sí? Entonces están ordenados así, una lista grande. Y después nosotros tenemos vistas así, todo lindo, ordenado por quien les corrige. Y dentro de quien les corrige está ordenado por apellido. Es decir, primero vienen todos los que le corrigen, no sé, alguien que viene, creo que viene Eli primero, no, viene Agustín, después viene Eli, después viene S. García, después viene S. Genender, etc. Vienen así, pero dentro de todo, por ejemplo, los que les corrijo yo, los veo ordenado alfabéticamente, o sea, si solamente me centro en eso. ¿Por qué? Porque internamente es como que está haciendo pasos de radix sort, donde primero ordenó por apellido y después ordenó por quien les corrige, donde lo más importante es quien les corrige, porque al final no es que está todo ordenado de la A a la Z. Ahí, ¿sí? Entonces, esto se usa de una forma o de otra. Por eso es que radix sort tiene sus utilidades más allá de que como algoritmo de ordenamiento lineal. Y de vuelta, para que esto tenga sentido, esta cosa de tener distintos niveles de ordenamiento, bueno, cuando esto sea igual, quiero que desempate de esta forma, eso es radix sort per se. Y eso es algo lógico que se hace muchas veces, ¿sí? No es necesario aplicarlo como radix sort, uno puede aplicar esa misma lógica directamente en una función de comparación que desempate y lo haga comparando. Eso tranquilamente se puede hacer. Pero digo, también se puede abstraer y decir, bueno, hago varias iteraciones donde primero ordeno por este criterio, después por este otro y después por este otro, y mientras el algoritmo de ordenamiento sea estable, esto va a funcionar muy bien. Entonces, vamos a mencionar varias cosas. Primero, esto por supuesto sirve para números, pero primero, tienen que sí o sí tener la misma cantidad de dígitos, porque si no tenemos información sobre los números, podría pasar que podríamos tener 5, 7, 8 y 10 millones. Y el problema con eso es que 10 millones, está bien, no es un número que tenga tantos dígitos, pero tiene muchos más, y ya tengo que a todos los demás agregarle un montón de ceros, por decirlo de alguna manera. Tengo que hacer muchas iteraciones donde eso puede complicar. Recordemos que ahora vamos a ver cómo nos queda la complejidad. No va a estar muy bueno que haya demasiados dígitos tampoco, salvo que sea necesario, ¿no? Después, nos puede servir para trabajar con otras bases, porque acá yo hice el ejemplo pavo de trabajar en base 10, tengo los números, unidades, decenas, centenas. Tranquilamente puedo ordenar en base 16, en hexadecimal, que digo, en vez de tener que, acá en mi counting sort, acá tengo, si yo hago un counting sort contando frecuencia, pero en vez de 0 a 9, hago de 0 a 15, ¿sí? Y yo puedo directamente tener no sé, tengo que ordenar punteros. Los punteros vienen en hexa, que los analizamos así. Bueno, la A vale 10, la B vale 11, etcétera, es lo mismo. Es un tratamiento muy parecido al que hicimos la vez pasada con las cartas. Bueno, se hace el mismo pasaje y podemos ordenar, porque nada me hace tener que ir en base 10, tampoco en 16, puede ser cualquier otra. Esto lo menciono porque a veces en algún que otro parcelito decimos, bueno, hacer un seguimiento de radix sort aplicándolo a este problema. Y tal vez el problema les da que podrían hacerlo en 3 pasadas si eligen el rango de forma piola en función del problema, o tal vez tienen que hacer 20 pasadas si lo hacen de forma, no, yo me obligo a que tengo que ir decimal por decimal. ¿Va a estar mal? La respuesta es no va a estar mal. Posiblemente les restemos un poquito porque usar la cabeza también cuenta. Pero lo peor que pierdan, más allá de tener tal vez un bien menos, es que pierdan un montón de tiempo. Y después dicen, no me alcanzó el tiempo. No es que no te alcanzó el tiempo. Vos decidiste perderlo adrede. Porque si simplemente decías, che, hago 3 iteraciones en vez de 20, bueno, te habría salido todo mucho más rápido. No perdías tanto tiempo. Eso, sepan, o sea, vean bien el problema, porque si hacen demasiados, tal vez no les conviene ni siquiera haber usado radix sort. Bueno, también podemos ordenar cadenas de vuelta que tengan largos semejantes. Si no tienen largos semejantes, no funciona. ¿Sí? Cualquier cosa que tenga varias cifras de distinto valor.
O sea, con distinto valor me refiero a que esas cifras, haya una cifra que es más importante que otra y que nosotros queremos ordenar dentro de este campo o sea, queremos ordenar principalmente por un campo, o sea, el más significativo. Y dentro, cuando esté igual, quiero desempatar por esto. Y cuando eso esté igual, quiero desempatar por esto otro. Por ejemplo, en el caso de los números de recién, quiero ordenar por centena. Y cuando la centena sea igual, desempato por decena. Y cuando sean iguales, desempato por... Y esa es nuestra forma de ir, que tenemos que ordenar primero de la menos significativa a la más. Si yo hago al revés, me va a quedar completamente al revés el ordenamiento. Entonces hay que detectar qué es lo más significativo y lo menos. ¿Sí? Entonces vamos a ordenar cartas. Vamos a ordenar las mismas cartas de la clase pasada. ¿Sí? Yo quiero ordenar primero por palo y dentro de cada palo por número. Es decir, ¿sí? Les pregunto yo a ustedes cuál es la cifra más significativa y cuál es la cifra menos significativa. Incluso, vamos a... Voy a hacer una encuesta acá, ya que puedo. Encuesta. Vamos a poner, hice una encuesta. ¿Cuál es la cifra más significativa? Vamos a poner opción 1, el número. Opción 2, el palo. Opción 3, da lo mismo. Opción 4, ni idea. Aquí, iniciar, listo. O sea, pueden ir a la parte de encuesta y pueden ahí ir y votar. Porque veo que... Bien, bien, ya están votando. Incluso voy a votar yo también, ya que me deja. Vamos, gente, voten. Acá hay más de 80 personas acá y votaron 50. Hay 30% de tibios. Imagínense en el cuarto oscuro y por lo menos voten al azar. Está la respuesta de ni idea. Estamos viendo cuál es. Me olvidé de poner la opción Messi. Pero pasa que si pongo la opción Messi, todos van a votar por Messi. Es como que me hace de pararrayos de todos los votos. El depende es el da lo mismo, más o menos. Porque depende, da lo mismo. El depende, estamos ya con las votos para que se... No, bueno, no vamos a poner la opción Messi de vuelta. Van a votarlo todos a Messi. No me funciona. La democracia así no funciona. Bueno, ya votaron 70, voy a asumir que todo el resto está en cualquiera. Listo. Y vemos, necesito que tengo que ver cuántos. Vemos que, bueno, una importante mayoría dice palo, otros dicen número, algunos otros dicen da lo mismo. Bueno, no da lo mismo porque depende cómo yo haga, me va a quedar de un orden o de otro. O sea, no me va a dar, el resultado no va a ser, el resultado final no va a ser el mismo en función de cómo ordene yo, necesariamente. Vamos a explicar el número, la cifra más significativa, la más importante es el palo, porque yo quiero que primero me queden ordenados, por ejemplo, todas las de picas, después todas las de corazones, etc. Entonces, la más importante es, no me importa qué número sea. Si viene un 12 de picas, una Q de picas, viene antes que el 3 de corazones, no me importa. Entonces, evidentemente, lo más importante es el palo. Entonces, el palo es la cifra más significativa y el número es la cifra menos significativa. Todo esto en función de que yo estoy definiendo que yo quiero ordenar así. Si yo quisiera ordenar de otra forma, bueno, obviamente sería otra la forma de cuál es mi resultado. ¿Sí? Ok, eso como punto número 1. Entonces, ¿por qué tengo que ordenar primero? ¿Por número o por palo? ¿O por palo o por número? Ahora no voy a hacer una encuesta de vuelta. Voy a esperar a que algunos digan algo. Bien, ya dijeron, primero vas por la menos significativa,
hasta la más. Bien, y la más significativa es palo y la menos es número, así que primero vamos a ordenar por número y después vamos por palo. Entonces, por suerte vamos a ordenar primero, bueno, el palo va a ser picas, corazones, tréboles y diamantes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La cifra menos significativa es el número, la más significativa es el palo, entonces, ¿qué va a pasar? Yo primero voy a ordenar por número y, ojo, casualidad, yo ya ordené por número la clase pasada. Está todo pensado. Entonces, vamos a ordenar por número. Esto es, de vuelta, aplicamos counting sort, ¡pum! Nos quedó. Buenísimo. Esto es lo de la clase pasada. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo por palo. Así que acá yo lo voy a hacer medio de chanta, nomás, y voy a hacer el coso rápido simplemente porque acá no me quiero poner a hacer el análisis de counting sort paso por paso, pero simplemente vamos a mandar el as, sí, perdón, el as, este as a los corazones, este as a los diamantes, yo tengo una transformación que me diga, ok, si viene picas primero, corazones, tréboles y diamantes, entonces picas va a ser en mi arreglo de frecuencias y todo lo demás va a ser el índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. Alguien me lo va a tener que transformar, tengo que tener una función que me pase de palo a índice, ¿sí? Entonces, lo voy a mandar al índice 1, al índice 3, índice 3, índice 1, índice 1, índice 3, índice 2, índice 0, etcétera, ¿sí? Y me va pasando uno por uno directamente. ¿Sí? Va haciendo esto, todo con el counting sort completito, con el coso bien hecho, ¿sí? Entonces simplemente lo pasamos y de esto simplemente vamos sacando 7, 8, 8 de picas, Q de picas, A de corazones y así uno por uno vamos desencolando cada una de las colas y nos queda ordenado. Nos queda ordenado dentro de cada arreglo, perdón, dentro de cada, fíjense que acá nos quedan primero todas las de picas y dentro de las de picas nos quedó ordenado por número. Todas las de corazones y dentro de los corazones ordenado por número. Todos los de trébol y dentro de los de trébol ordenado por número. Y así con todos los demás. ¿Se entendió lo que acaba de pasar acá? Bien. Y es tan simple como eso. El algoritmo en sí es más, o sea, es claramente radix sort o sea, un resumen de radix sort. Agarra un ordenamiento estable y aplícalo de cifra menos significativa a más significativa. Fin. Eso es radix sort. Obviamente con las condiciones en las que se tiene que dar. Ahora bien, vamos a ver la complejidad para ver un poquito más. ¿Sí? Bueno, primero, vamos a la pregunta. ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Sí? Pensémoslo. Ahí Nicolás dice, la del ordenamiento estable. Esa es una buena aproximación. Evidentemente tenemos que la complejidad del ordenamiento estable me juega. ¿Sí? Ok, juega. Pero nosotros, ¿cuántas veces aplicamos ese ordenamiento estable? ¿Lo aplicamos una vez? ¿Lo aplicamos dos veces? Me refiero en el caso general, no me refiero en... Bien, por la cantidad de cifras lo aplico yo. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar... Este n más k es suponiendo que estoy aplicando counting sort como ordenamiento auxiliar. Si fuera otro, acá sería la complejidad del algoritmo auxiliar, ¿sí? D es la cantidad de cifras. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Que obviamente que en el caso de counting sort, k sea despreciable. Fíjense que en este caso yo voy a aplicar dos counting sort diferentes. Diferente me refiero porque uno es para 13 números posibles, el otro es para 4 palos diferentes, ¿sí? Ahí obviamente digo, bueno, en un caso es 13, en otro caso es 4, en cualquiera de los dos casos es despreciable. Bien, buenísimo, ya está. Entonces eso es lo que queremos lograr. Sea un counting sort, pero por la cantidad de cifras. Sí, exactamente. Yo lo explico en este caso porque estoy usando counting sort de forma auxiliar. D, por supuesto, quiero que termine siendo un número chico, ¿sí? Porque yo quiero poder despreciarlo y que me quede todo lineal. En el caso de mis cartas, D vale 2. Tengo dos cifras, dos dígitos, dos componentes, ¿sí? Tengo dos componentes, es un número despreciable. Consideren que yo en este problema, de vuelta, yo quiero hacer hincapié en qué es lo variable y qué es lo que no es variable. En un problema muy general, o sea, yo les digo, ¿esto lo pueden aplicar en cualquier caso? Y sí, pero el tema es, D sería variable.
K sería variable. Entonces esto no termina siendo bueno. Entonces, supónganse que me dicen, te resuelvo el problema de counting sort, que es que tengas el rango no acotado, con todos los números posibles. Ok, te lo hago cifra por cifra. Ya está. En counting sort vas a tener que K vale 10, de 0 al 9. Y ya está, problema resuelto. Te lo aplico de menos significativo a más significativo. El problema ahí es, bueno, pero me estás aplicando el ordenamiento una cantidad potencialmente infinita o extremadamente grande de veces. Entonces sigue siendo una mierda. Entonces, D en particular, supongamos que efectivamente, en el caso de mis cartas, fíjense que yo puedo seguir agregándole cartas, pero no puedo, o sea, dado el problema, no les puedo agregar cifras porque les cambio el problema completamente. No les puedo cambiar el rango. De vuelta, no, si de repente alguien viene y digo, no, este es el nuevo juego de cartas francesas donde hay cartas hasta el número 13 millones. Es como, bueno, está bien, ese es otro problema, ¿sí? Entonces, acá lo que puede variar es cuántas cartas pueden haber. Por eso, tanto D como K en este problema se desprecian y terminan siendo ODN, ¿sí? De vuelta, no queremos que pongan esto como resultado definitivo en un algoritmo, ¿sí? O sea, queremos decir directo, es dado que en este problema K o sea, el rango es constante, ¿sí? El rango es constante, chicos, conocidos, etcétera, listo, chao. Como D es un número chico, etcétera, vale exactamente tanto, listo, chao. Entonces me queda que la complejidad es ODN, ¿sí? Eso es importante. Entonces la complejidad me queda ODN. Algo más que quería mencionar. Bueno, ¿a partir de qué valor ya no tendría ni siquiera sentido aplicar radix sort? Supongamos que K es despreciable, olvidémonos de K. Nos queda O de D por N. ¿A partir de qué momento no tiene sentido? Como al pedo te estás haciendo este problema. Dicen cuando D sea mayor que N, cuando D sea igual a N. Yo les digo, más chico todavía, ¿eh? Y ahí tiró Martín la posta. Cuando D sea, por lo menos, cuando ya sea a partir del logaritmo de N. ¿Por qué? Y porque si ya vale el logaritmo de N, ya tengo O de N log N, y por ende, ya está, listo. Para el caso usa merge sort y ya está. Hacétela más fácil. De vuelta, no tiene por qué ser todo tan así, mientras, si se mantiene el logarítmico, esto va a estar todo bien. Ahí ya es como, bueno, decidí vos qué es lo que te parece que queda mejor programado. ¿Sí? Es como, está todo bien. Ahora, si ya empieza a ser peor que el logarítmico, bueno, no, ahí sí no, ahí directamente anda por merge sort. Y de vuelta, el logaritmo no es una función que se vuelve. No necesitamos un número muy, muy grande. ¿Sí? Pensemos que con 10.000, vamos a poner, con 1024 elementos, el logaritmo de 2 es 10. O sea, evidentemente necesitamos que sea más chico que 10 en ese caso. D. Lo cual no parece una locura, ¿no? Obviamente estamos pensando incluso para números mucho más grandes, para, no sé, pongámosle para 2 a la 15, pero eso significa D, asegúrate que sea más chico que 15. Es raro tener que aplicar radix sort en una cantidad tan grande de componentes. Por eso en general es muy buen algoritmo. O sea, es una muy buena opción cuando yo ya veo que tengo componentes y qué sé yo, tengo que ordenar de esa forma, está todo bien, usemos radix sort. Ok, después, ¿el algoritmo es estable? Maxi dice sí, Santiago dice sí, Nacho dice sí, bueno, otro Santiago dice sí también, listo. Escuchamos un consenso de 5 voces que dicen que sí. Efectivamente, el algoritmo de ordenamiento es estable. Alguien podría decir, depende del algoritmo de ordenamiento auxiliar. Y mi respuesta es no, no depende de una mierda. Si el algoritmo de ordenamiento auxiliar no es estable, el algoritmo ni siquiera ordena. Así que para hablar de si un algoritmo es estable o no, primero tiene que ordenar. Si no ordena, listo, no sé, hace cualquier otra cosa, pero no ordena. Así que no sirve. Entonces, dentro del contexto en el cual el algoritmo ordena y por ende funciona, el algoritmo es estable. Necesariamente, por condición de cómo funciona, tiene que ser estable. O sea, como el algoritmo de ordenamiento auxiliar tiene que ser estable y se tiene que mantener esto para si tiene que hacer más iteraciones, bueno, necesariamente termina siendo estable. Punto número 1. Y la pregunta es si es in place.
Y ahí tiraron la posta. También ahí Maxi tiró, depende del ordenamiento auxiliar. Sí, completamente. Si yo uso un algoritmo de ordenamiento auxiliar que es in place, como yo lo estoy aplicando iterativamente, bueno, va a terminar siendo in place. Yo, por ejemplo, usara selección con los cuidados para que sea estable, el algoritmo va a ser in place. Si yo uso counting sort, que en sí vamos a decir que no es in place, bueno, listo, entonces el algoritmo no va a ser in place. En general, como el algoritmo auxiliar suele ser, como regla general, counting sort, bueno, en ese caso no va a ser in place. Nada más. Entonces, yo acá les dejo un ejercicio, pero creo que igual es el ejercicio de la guía. Yo sí, no sé por qué sigo dejando esto acá, pero sí creo que incluso es el ejercicio resuelto de la guía. Que podemos, por ejemplo, querer ordenar un arreglo de fechas, donde tengamos día a día, mes, mes, año, año, año. Les recomiendo leerlo. De vuelta, aprovecho este momento para recordarles, el punto número 1, que existe la guía, que no todo lo que está en RP, o sea, que RPB no es todo, que todos los ejercicios de en la guía, la guía tiene un ejercicio resuelto para mostrar más o menos un caso. Después, ¿qué más? Bueno, que tenemos parcialitos del último cuatrimestre, los tenemos en el Drive, que la enorme mayoría de los ejercicios de la guía, y cuando digo enorme es, digo, 95%. 95% de los ejercicios de la guía son sacados de parcialitos. El otro 5%, 4% son sacados de ejercicios de final. Y un 1% es, bueno, los ejercicios más fáciles de todos, o un ejercicio que dije, che, esto es demasiado difícil, pero lo pongo en la guía por lo menos. Que son los menos, ¿sí? Pero en general los son sacados. En general es raro que un ejercicio pase de final a la guía. En general es, cuando se me ocurrió en el final, lo tomo en algún parcelito y después pasa a la guía. Una consulta, ¿los algoritmos escritos en papel los escribimos en pseudocódigo? No, en Go. Todos los escriben en Go. Lo único que es para, por lo menos por ahora que estamos definiendo que por ahora se mantiene en pseudocódigo, es el tercer parcialito, porque incluso les permitimos usar lenguaje de elección. Y ustedes deciden si usan Go o, en general, Go o Python. Si alguien quiere usar C, es como bueno. El que quiere recursa como quiere. Aceptamos cualquier lenguaje salvo cosas, no sé, Pascal. ¿Sí? Así que bueno. Si lo que si lo quieres hacer en Assembler, yo no te detengo. Te va a detener la recursada que te vas a comer, nada más. O sea, vas a solita. Para este parcial serían las primeras 3 guías, ¿no? Sí, efectivamente. No, en diccionarios no entra. O sea, entra. O sea, lo que entra al parcialito es, a nivel teórico, es hasta la clase que viene, que voy a dar yo. Pero lo que vamos a ver, la clase que viene, igual vamos a hacer bastante, en la primera oportunidad va a ser medio recortado, porque no van a llegar a programarlo, o sea, va a ser el TDA lista, no van a llegar a programarla antes. Podemos tomar las estructuras enlazadas de todas formas, entonces, bueno, en el recuperatorio entras, sí, igual es un tema fácil, el tema es, no queremos joderlos por ese lado, por el tema de las fechas. Así que bueno, o sea, entran lo que es TDAs, el tema de punteros y cosas por el estilo, por supuesto, eso es parte de Go. Entra lo que es complejidad, entra lo que es división y conquista, entran estos ordenamientos, comparativos y no comparativos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? No, ok. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver el tercer algoritmo de ordenamiento así de este estilo no comparativo, que se llama bucket sort. En algunos lugares lo van a ver escrito como bin sort. Es exactamente lo mismo. Es completamente lo mismo. Bucket y bin no son exactamente sinónimos, pero son casi lo mismo. Uno balde y otros son como cubetas o algo así, no estoy seguro. Pero son, sepan que si en algún lado lo leen y dicen bin sort, es bucket sort y lo mismo al revés. Entonces, para este caso, podemos querer ordenar, o sea, este es un poquito más abierto de alguna manera. Entonces,
podríamos querer ordenar algo que no tenga un rango enumerable, o sea, discreto, por ejemplo, podríamos querer ordenar números que sean con coma, ¿sí? Yo no puedo ordenar números no discretos, o sea, cuestiones no discretas con counting sort, porque yo en counting sort uso esos valores para poder indexar en un arreglo. Necesariamente me veo obligado a que sean discretos, o bien discretos o discretizables. Por ejemplo, si me pueden venir, si mis valores son 0, 0,5, 1, 1,5, tengo esa información, bueno, significa que mi rango es discreto, porque lo puedo discretizar, puedo decir, bueno, 0,5 va a la posición 1, 1 va a la posición 2, etc. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un rango que no sea enumerable, porque tengo números con coma, bueno, listo, ya está, no puedo usar counting sort de seguro, esos de cajón que no puedo usarlo. Lo que tiene que ser conocido es lo que se llama la distribución de los datos. ¿Qué quiere decir con la distribución de los datos? Es cómo, o sea, voy a tratar de ser lo más claro sin meter demasiado ruido, que es más o menos cómo se distribuyen, valga la redundancia, los datos de forma azarosa. O sea, por ejemplo, si yo les digo, lo más común y el contexto en el que nosotros vamos a usar es la distribución que sea uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que supongamos, mis números son del 1 al 10 y las chances que yo tengo de sacar el 1, el 2, 3, 4, 5, son todas la misma, es un décimo. ¿Sí? Eso es una distribución uniforme en ese caso. Si eso pasara también en el continuo, bueno, tengo mi distribución en la cual, te digo, mis valores son del 1 al 10, un continuo, porque puede dar 9,557894, ¿sí? Y lo que yo te digo es la distribución es uniforme, es decir, tengo las mismas chances de sacar un numerito que esté en un rango o en otro rango o en cualquier pedazo, ¿sí? Tengo la misma probabilidad. Todo esto se ve muchísimo más en detalle en proba. Por eso no nos queremos meter en cosas. Entonces, que haya una distribución uniforme no es exactamente, no es lo único que existe en la vida. Si, por ejemplo, yo les digo promedio de gol, el promedio de gol no es un valor que sea uniforme. No es lo mismo. No tenemos la misma cantidad de gente con promedio de gol, pongámosle 0,1, o sea, hasta 0,1, que entre 0,9 a 1. O sea, entre 0,9 y 1 deben estar Messi y Cristiano Ronaldo hoy en día, y entre 0 y 0,1 deben estar, no sé, hasta yo estoy ahí adentro, ¿sí? Entonces, claramente hay muchísimo más en un lugar que en otro. Hay formas, o sea, incluso si sabemos cómo es esa distribución, se puede llegar a aplicar el algoritmo, pero necesitamos tener bien en claro esa información. Nosotros vamos a trabajar, yo les voy a mostrar un ejemplo en el cual eso no suceda, ¿sí? En el cual, bueno, cómo se debería hacer más o menos, todo muy a ojito, ¿no? Para no meternos en terreno muy pantanoso. Pero si nosotros conocemos cómo es la distribución, podemos trabajar. Nosotros acá, en lo que concierne a la materia, nos vamos a cernir en distribución uniforme, o sea, que da lo mismo. ¿En qué lugar estoy? Así puedo dividir en pedacitos todos iguales. Esa es mi forma fácil de resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Supongamos, sí que yo quiero ordenar cartas de distintos mazos. Supónganse que me traen un pilón de cartas, ¿sí? Todos así, un pilón, o sea, un montón. Me vienen con un camión de cartas y me dicen, bueno, Martín, ordena, ¿sí? Lo que vamos a hacer es decir, bueno, a ver, supongamos que todos los dorsos son distinguibles. Agarren cartas que ustedes tengan. Supónganse que todos los dorsos son distinguibles. Entonces, puedo decir, bueno, listo, ya está. Lo que voy a hacer es separarlos por baldes, donde en cada balde va a estar los de algún dorso. Entonces, yo agarro una carta, listo, está el dorso rojo con diagonales negras, listo. Azul con diagonales negras, amarillo con diagonales negras. Todo negro, azul, esta que parece más carta de francesa, etcétera, las que están todas desteñidas. Bueno, y ya sé a qué balde pertenece todo eso, ¿sí? Y voy rápidamente separando todo. Ahí, en este caso, en el caso que yo les estoy diciendo, podemos suponer medianamente de forma simple que la distribución es uniforme, ¿sí? Podemos considerar que efectivamente, a ver, no sabemos si todos los mazos están completos, porque imagínense que si se metieron todos los pilones ahí y posiblemente hayan mazos repetidos, o sea, y cartas que estén faltantes, bueno, no pasa nada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos separando así y podemos definir que está más o menos distribuido de forma uniforme. Más o menos en cada, ¿qué significa que está distribuido uniforme en este caso? Bueno, que cada uno de estos baldes que yo generé tienen
la misma cantidad, aproximadamente. O sea, puede ser que uno tenga una más, una menos, dos más, dos menos, pero tienen más o menos la misma cantidad. Y eso es muy importante para que este algoritmo tenga sentido. ¿Sí? Eso es esencialmente la idea. Yo después, paso siguiente, lo que voy a hacer. Obviamente, si yo puedo aplicar un algoritmo lineal en cada balde, buenísimo, andá y aplicalo. Buenísimo si lo podemos hacer. Supongamos que no puedo, o que no quiero porque me da paja codearlo, lo que fuere. Lo que vamos a decir es que si efectivamente yo separé en bastantes baldes y yo aplico un algoritmo y la distribución es uniforme en esos baldes, y yo ahora aplico un algoritmo de ordenamiento cualquiera comparativo, en este caso, yo aplico merge sort o quicksort, la complejidad igual va a ser lineal. Vamos a ver un poquito de matemática detrás de eso, pero efectivamente vamos a decir, esto es lineal. Yo agarro mi piloncito y le aplico merge sort, sobre este no va a ser lineal, pero sobre el total va a ser completamente lineal. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, de vuelta, vamos carta a carta, elemento a elemento, asignando un balde que corresponde, en este caso, a cada mazo. ¿Sí? Segundo paso, vamos a ordenar cada balde. Entonces, si yo puedo asumir que la distribución es uniforme y que hay bastantes mazos, o sea, hay bastantes baldes, no es que si yo divido en 3 baldes, esto no me resuelve nada. ¿Sí? Porque supongamos que hay más. Mínimamente estamos hablando de, no sé, unos 32 baldes. Digo 32, podrían ser más, ¿no? Vamos a ver un poquito más en dónde importa el numerito, ¿sí? Entonces, si hay bastante mazos, yo ahora puedo aplicar un algoritmo cualquiera más o menos eficiente, porque si ahí le digo aplicar selección, probablemente sea medio una cagada. Pero si voy y le aplico merge sort, va a estar todo bien, ¿sí? Lo que va a terminar sucediendo es que esos ordenamientos van a terminar siendo medio despreciables, porque con respecto a la cantidad total de elementos, porque supónganse que yo dividí bastante, me quedan todos bastante chiquititos, aplicar ahí es, tomen con muchísimas pinzas lo que estoy por decir, es como si hiciera una operación constante. No es así y vamos a ver bien un poquito más los números de cómo termina dando esto. Pero el punto es que el ordenamiento no pesa tanto. Entonces, haber hecho todo eso va a terminar siendo ODN. ¿Sí? Si yo no tengo información sobre la distribución, esto no lo puedo, o sea, no lo puedo aplicar porque me podría quedar todos en el mismo balde. Ahí voy, le aplico merge sort y me queda ODN log n. Más, además, toda la lógica de haber generado todos estos baldes y qué sé yo. Por eso es muy importante, tengo que tener esa información. Si no la tengo, no tiene ningún sentido aplicar esto. Es muy rebuscado al pedo. En realidad va a terminar siendo peor, incluso que directamente ir a aplicar merge sort. No en complejidad, porque va a terminar siendo ODN log n, pero sí van a dar peor en los números, o sea, a nivel medición va a dar peor. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer mal adrede? No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, después, como tercer paso, lo que hago es juntar. Lo importante es que, supongamos que yo estoy queriendo ordenar primero las que vienen de mazo amarillo, ordenadas dentro, todas las de mazo azul, todas de mazo verde, todas de mazo... ¿Así? Bueno, lo único que tengo que hacer es juntar los baldecitos, que eso es una operación lineal en sí. ¿Sí? Entonces, acá es donde está esa cosa de que ese counting sort simplificado que les mostré antes es en realidad una cosa medio rara, una mezcla entre counting sort con bucket sort. ¿Por qué? Porque estoy separando en baldes de tamaño 1, ¿sí? Porque yo digo, acá entran solamente los que van todos los unos, todos los dos, todos los tres, ¿sí? Donde mi ordenamiento, fíjense que en ese counting sort yo no asumía la distribución. El tema es que al hacer eso, automáticamente sucede que mi algoritmo de ordenamiento auxiliar es no hacer nada, es O de 1. Entonces no afecta el tema de la distribución. Es como un caso medio raro, porque en este caso no deberías poder aplicar bucket, pero dadas estas condiciones particulares es como si lo estuvieras haciendo, pero es como counting, por eso es una cosa medio rara. Por eso tal vez en un momento lo pongamos como un bucket counting, que no baquetea ni count, o sea, toma las dos cosas de ambos, pero no hace ninguna de las dos y termina funcionando de forma lineal. Es una cosa muy estrambótica. Y por más de eso le puso un nombre, entonces es como una sensación medio rara. Me gustaría tener un nombre, incluso tal vez en algún momento le ponga el Butch Walsall. Incluso así, dicho mal mi apellido, para que suene mejor. Así que bueno, esa es esencialmente la idea. Vamos a tratar de ver un poco la complejidad para ver por qué esto tiene sentido.
Porque hasta ahora es como, bueno, lo separaste, aplicas merge sort y yo te creo que esto funciona. Vamos a verlo un poquito más en los números, ¿sí? No, vamos a ver primero otra forma de ordenar esto, ¿sí? Supongamos que yo quiero ordenar jugadores de fútbol por su promedio de gol, ¿sí? Vale aclarar que yo el año pasado, yo dije, esta tablita estaba con los jugadores de la Copa América del 2019. Cuando ganamos la Copa América del 2021 dije, no la voy a cambiar. Si ganamos el Mundial, me pongo a calcular los promedios de gol jugador por jugador, porque ya lo había hecho en 2019, entonces no lo iba a volver a hacer. Si ganamos la del mundo, lo vuelvo a hacer. Dije, lo hago el día siguiente. Literalmente yo el 19 de diciembre estaba haciendo estas diapos. Bueno, yo estaba tomando final también ese día. Me cagaron un poquito a puteadas por poner fecha de final. Yo puse fecha de final ese día a propósito en modo anulo mufa, porque dije, si yo pongo la fecha de final, voy a dejar que el universo me haga tener que cambiar la fecha. El único problema es que después vino la FIUA y me hizo el contra anula mufa y me dijo, bueno, ok, agradecido, pero te voy a hacer tomar los finales en exactas, así no podés cambiar la fecha. Y bueno, es como, bueno, yo intenté, gente, yo hice mi parte para que ganemos la Copa, sentarme en los lugares, siempre en el mismo lugar, poner la fecha en el momento más garca. Si podía poner el 18 de diciembre también la ponía, ¿eh? No, como lo que sea que haya que hacer. Pero bueno, me cagó la FIBA cayéndose a pedazos. Así que bueno, mientras había gente rindiendo el final, yo me puse a calcular los promedios de gol de los jugadores. Entonces, yendo ahora un poquito más en serio, evidentemente los jugadores no tienen un promedio de gol uniforme. O sea, evidentemente tenemos mucha más gente que no llega ni al 0,1 y después tenemos a Messi en el otro punto del espectro. ¿Sí? Entonces, no hay ningún tipo de punto de comparación. Entonces, si nosotros aplicáramos bucket sort acá, por más bucket que nosotros metamos, evidentemente la gran mayoría nos van a quedar en uno solo. Messi va a quedar solito en otro lugar, cosa de me chupo un huevo con que lo ordeno porque va a estar solo. Pero el problema es que yo ordeno con merge sort a todos los defensores y bueno, ya está, cagamos. Me queda ODN Logene, ¿sí? Obviamente que estamos ordenando 23 jugadores porque no metí a los arqueros. Pero si metemos a todos los jugadores que ahora estén en actividad profesional, y evidentemente la gran mayoría va a estar entre 0 y 0,05 o 0,1. ¿Sí? Entonces no conviene usar bucket sort, salvo que usemos más información. Saber que en general los goles probablemente sigan lo que se llama una ley de potencias y cosas por el estilo. Es otro tipo de distribución. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer un intervalo no uniforme. O sea, voy a definir que primero voy a guardar todos los jugadores que vayan de 0 a 0,05, de 0,05 a 0,08, de 0,08 a 0,15, de 0,15 al 0,3 y de 0,3 en adelante. ¿Sí? Todos los demás. Entonces, yo separo según estos intervalos y me queda así. Y ahí me quedó bastante más parecido a algo uniforme. ¿Sí? Entonces, yo ahora lo único que hago es ordenar por merge sort cada uno de estos, ¿sí? Por separado. Y entonces me queda ordenado. Primero acá, este acá, este acá, este acá y este acá. ¿Sí? Cada uno me queda ordenado, por separado. Entonces, como tercer paso, directamente los junto. ¿Sí? Y ya está, y ahí quedó ordenado. Más allá, este fue un caso muy particular de vuelta. Nosotros no les vamos a tomar algo donde tengan que ir y fijarse, cómo tiene que ser el intervalo. Yo les estoy mostrando un caso un poquito más realista porque en la vida real no vienen las cosas tan uniformes. ¿Cómo pueden hacer para analizarlo? Tampoco es como lo hice yo. Yo lo hice completamente a ojo. No es como lo tendría que hacer. Lo que pasa es que yo lo hice a ojo porque son 23. En una realidad, en datos reales, uno tendría que ver cómo es la distribución y hacer cosas que para eso necesitamos prueba. ¿Sí? Estamos cosas de prueba, no las tenemos, así que no me quiero poner en ese tipo de lugar. Sacando eso, ¿entienden cómo es el mecanismo de defino un rango? Los jugadores van acá, ok, otro rango, este viene acá, etcétera. O sea, cada uno va en distinto rango. Eso es lo que me importa que les quede acá. Nosotros vamos a usar rangos donde quedan todos, por ejemplo, no sé, entre 0 y 0,1, entre 0,1 y 0,2, entre 0,1, entre 0,2 y 0,3, entre 0,3 y 0,4, entre 0,4 y 0,5. Hacemos así, todos uniformes. A eso me refiero con uniformes. Son todos los baldecitos agarran una cantidad, el mismo largo. ¿Sí? Nosotros agarramos así y los separamos.
Y ese va a ser nuestro escenario. En general, nosotros va a tener que ser o muy obvio que la distribución es uniforme, o va a ser dicho explícitamente que, que los datos son uniformes, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, ordenar a los apellidos por coso, por la inicial. Ahí yo no diría que son uniformes. En Argentina hay muchísimo. Les puedo decir que entre la A y la G agarran el 70% de los alumnos. Imagínense, vamos por las primeras 7 letras de apellidos. Y faltan faltan las otras 20 casi. Entonces, evidentemente no es uniforme. Eso para ponerles. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer algo como eso, es algo que sea muy obvio que la distribución es uniforme, se los vamos a decir. Es algo que, bueno, por supuesto que haya una pregunta que sea teórica, que les preguntemos nosotros, bueno, ¿qué necesitamos? O tengo este problema. ¿Puedo aplicar bucket sort? Y salvo que sea muy de vuelta. Si no es muy obvio, la respuesta es no, porque, qué sé yo, el rango. ¿Sí? Esas son las cosas importantes. Entonces, vamos por la complejidad, y esto ya no es, no espero que esto salga de una discusión que vayamos haciendo ida y vuelta. Vamos a tener que hacer un poquito de análisis. Si crear los baldes, supongo que creo B baldes, va a ser O de B. Entonces, B vamos a querer que sea un número chico respecto a N, para poder despreciarlo al final del día, pero no demasiado chico tampoco. Acá es como que tenemos que jugar un poco. Además, B es un número que definimos nosotros. Que quede claro eso. Porque B no puede aparecer en la complejidad final. ¿Por qué? Porque nosotros, si viene Bárbara y me dice, mira, acá tengo n elementos, rango tanto, dígitos tanto, no sé qué, yo le digo O de B. Pero B justo no es, no, te confundiste. No, te confundiste. O sea, acá las variables son, tengo todo el abecedario menos la B larga. No, pero es O de B. Listo, está mal descrito el algoritmo. El algoritmo tiene que estar hecho en parámetros o sea, la complejidad está en parámetros de la entrada. ¿Sí? Entonces no puedo crearme yo artificialmente algo que sea más pedorro. ¿Sí? Entonces, separando en B baldes, va a ser o bien O de N u O de N por B. Si yo puedo detectar en O de 1 a qué balde va algo, listo, O de 1. O sea, hacer eso por cada elemento va a ser O de N. Si yo tengo que fijarme, ok, el primer elemento, ¿a cuál va? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, así, me tengo que ir uno por uno, ¿sí? Necesariamente esto va a ser O de B por cada uno de los elementos, lo cual es una cagada, porque entonces va a ser O de N por B. Vamos a dejarlo en la gran mayoría de los casos, de alguna manera u otra, vamos a poder hacerlo en O de 1. Nos vamos a salvaguardar el caso y vamos a analizar el caso de en que no. Entonces, si en la separación está armada los datos son uniformes, por cada balde hay n sobre b. Por eso es muy importante esto, ¿sí? Ya sea porque los datos son uniformes, o sea, están distribuidos de forma uniforme y mis baldes son uniformes, o porque yo los hice, en el caso de los promedios de gol, ¿sí? Ya sea por un caso o por otro. Si yo logré hacer que mis datos estén distribuidos bastante bien entre mis baldes, va a haber más o menos n dividido b elementos por balde. ¿Sí? Hasta ahí compran que si yo logré distribuirlos bien, hay n dividido b elementos por balde. Obviamente, de vuelta, en alguno puede haber uno más, en alguno puede haber uno menos, pero estamos diciendo que como las probabilidades dicen n dividido b. ¿Sí? Habiendo b baldes, más o menos lo separaste bien. N dividido b. ¿Sí? Si a alguien no lo convencí, por favor, dígame algo ahora. Es importante. Porque de eso se basa todos los pasos siguientes. O dígame, está todo, porque vi dos pulgarcitos haciendo así y fue como, los perdí a todos los demás. Bien, bien, ahí está el ataque de pulgarcitos, bien. Entonces, ordenar un balde, uno solo, usando merge sort, para decir, me la hago fácil, yo ordeno uno, el primero. Ese va a tener n dividido b elementos, entonces me va a costar n dividido b por el logaritmo de n dividido b. O sea, supongamos que yo pongo O de x log x, donde x es n dividido b. Entonces me queda O de n dividido b log n dividido b. Hasta acá, nada muy resonante. Dejémoslo ahí.
Si yo esto lo aplico para todos los baldes, lo voy a aplicar b veces. O sea, aplico este algoritmo para el primero, para el segundo, para el tercero, hasta el bésimo balde. ¿Sí? Entonces, me queda b por n B lo mismo esto acá. ¿Sí? Entonces me queda O de n log n B. ¿Sí? Entonces, eso sería la complejidad de mi algoritmo, hasta acá. O sea, de la parte de los ordenamientos. Entonces, fíjense, voy a poner, considerando lo lento que crece el logaritmo, y con valores no tan grandes, bueno, ¿qué sucede? Fíjense que el logaritmo de n dio b es lo mismo que el logaritmo de n menos el logaritmo de b. ¿Sí? O sea, propiedad del logaritmo. Tengo la propiedad de logaritmo de a dio b es lo mismo que el logaritmo de a menos el logaritmo de b. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que la complejidad final va a ser O de B más, digámosle O de N, más esto de acá, que es lo que me cuesta ordenar, más otro O de N más B por juntar todos los elementos. ¿Sí? Eso me faltó acá poner que faltan juntar todo. ¿Sí? Entonces, necesitamos que N sea considerablemente más grande que B para que podamos descartarlo del O de N más B. Incluso, peor todavía, necesitamos que, si por alguna razón no es constante determinar a qué balde va cada carta, cada elemento, porque no, tenemos que fijarme, uy, va el primero no, va el segundo no, va el tercero, y va así, tenemos que hacerlo mucho más chico para que esto acá no afecte, ¿sí? Necesitamos tal vez incluso hacerlo más chico que el logaritmo de n, bastante más chico, ¿sí? Para que no sea un problema. Entonces, en general, por eso es que justamente en general no se aplica si esta es la situación. Si yo necesito sí o sí poder detectar en O de 1 a qué balde pertenece cada elemento, porque si no, esto ya se me hace muy complicado de encontrar el valor de B justo sin cagarla de un lado o del otro. ¿Sí? Entonces, supongamos que vamos a considerar el caso que sea tiempo constante determinar a qué balde va cada elemento. Lo que vamos a tener es que nos va a quedar O de n más B más este bicho acá. Entonces, lo que nos va a... O sea, queremos que B sea despreciable al lado de N. ¿Sí? Esto es medio parecido a... Queremos que K sea despreciable al lado de N. Pero al mismo tiempo, queremos que el logaritmo de B no sea despreciable al lado de el logaritmo de N. Perdón, acá dice al lado de N, no, al lado del logaritmo de N. ¿Sí? Acá me loca. Lo, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que el logaritmo de n dividido b me termine quedando cuasi constante. Entonces, yo necesito que el logaritmo de b no sea despreciable al lado del logaritmo de n. Por eso, muchas veces se puede usar a b no muy lejano de la raíz de n. ¿Por qué? Porque si tenemos la raíz de n, el logaritmo de n y el logaritmo de b son muy parecidos. ¿Sí? Recuerden que el logaritmo sería un medio, sería directamente la mitad. ¿Sí? Y ahí sí tenemos una cantidad de raíces de baldes, entre todo funciona todo bastante bien. N más raíz de n, descartado. ¿Sí? En general ese es un número que se suele usar mucho, la raíz de n. Entonces, si determinan con un elemento sea O de 1, entonces debe ser lo más chico posible. Ah, perdón, si no, bueno, perdón, si no es O de 1, tenemos que hacer que sea lo más chico posible, porque si no es todo complicado. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo n es, bueno, este número, 131.000, es 2 a la 17, con b igual a 1024, ¿sí? Ya ahí tenemos que b es 2 a la 10. Fíjense que este número es mucho más chico que este, es más de 100 veces más chico. ¿Sí? Es realmente, n más b es completamente despreciable este número. ¿Sí? Pero 2 a la 17 menos el logaritmo de 2 a la 17 sobre 2 a la 10 te lo achica un montón el logaritmo. ¿Sí? Entonces es una trampa matemática que le hacemos, aprovechando la magia del logaritmo, y con eso nada, salimos ganando. Por eso es que por eso se puede usar un montón. Se puede usar un número fijo como 1024 tal vez,
que ya fíjense que agarra bastante. Hasta 2 a la 20 vamos a estar bien. O podemos usar la raíz de n tal vez y puede funcionar también. ¿Sí? Eso, de vuelta, ¿qué valor me conviene? Ahí ya depende mucho del problema. Y no podemos, esto no es algo que vamos a evaluar demasiado, demasiado. Tal vez incluso les digamos, tal vez en el parcito les digamos, no sé, usa 4 baldes. 4 no tiene sentido, no importa, usamos 4 baldes ahora para poder hacer el seguimiento del algoritmo, para que lo puedas codear más fácil o lo que fuere, ¿sí? A veces no, a veces les vamos a decir, bueno, propone vos. Y si lo que proponen tiene más o menos sentido, va a estar bien. Mientras no digan, voy a usar 4 baldes cuando no hay un seguimiento por medio, ahí va a estar todo bien. ¿Sí? Preguntas. Primero, ¿entendieron? Más o menos me compran el tema de la complejidad. Mientras veo si compran, prendo la luz. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta con esto y cómo funciona y etcétera? Ok. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la complejidad de esto? Perdón, perdón, mi cerebro se quemó, se quemó. Entonces, perdón. Entonces necesitamos que log b sea similar a log n para que un número chico para que dé un número chico multiplicado por n. Exactamente, sí, porque nosotros tenemos n logaritmo de n y queremos hacer que esto sea achicarlo un montón. ¿Sí? El logaritmo es algo chico, pero lo podemos achicar mucho con poco esfuerzo. Con un b no tan grande podemos achicarlo bastante. Esto hay mucho más análisis, la demostración más fuerte de esto no la vamos a ver acá, pero hasta este nivel de matemática ya más o menos podemos verle la intuición a esto. ¿Sí? Entonces la pregunta es si esto es estable. Ahí Ignacio dice, depende de lo que usemos. Exactamente, depende del algoritmo auxiliar. Si uso un algoritmo auxiliar que sea estable, esto va a ser estable. Bien. Y la otra pregunta es si es in place. Bien, efectivamente, no es in place porque ya tengo que andar separando en baldecitos, juntando en qué sé yo, ya ahí in place las bolas, ¿sí? Entonces ya ahí no va a ser in place. Bien. Entonces, estable depende, in place no. Bien. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta, ¿sí? Que es, supónganse que yo les vengo con un mazo de cartas, ¿sí? Completo, sin repetidos, cartas españolas, cartas francesas, las que ustedes quieran. ¿Qué haríamos para ordenar? Después se viene el Kahoot. Yo ya voy preparando el Kahoot, pero mientras tanto les voy preguntando por esto. Entonces voy a ir para atrás para que no se spoileen con la respuesta. Ay, no quiero que se spoileen tampoco con las preguntas. Me lo abro aparte. Tienen ideas, ¿eh? Start. Y de vuelta, un mazo completo, sin repetidos. La SIC. Y yo mientras voy poniendo esto. Dice, depende cómo quieras ordenar, pero yo usaría counting o radix. O sea, supongamos que quiero ordenar por palos y dentro de por palo por número, igual que lo hicimos antes. Ahí decís counting o radix. ¿Alguien propone algo más? Pongamos cosas, porfa. Bucket sort porque es uniforme. Bucket, dicen por ahí. Un segundito que me está taladrando el cerebro Voy a reducir mucho el volumen porque me está taladrando un poco la cabeza el coso este. Bucket.
Propongan, sigan tirando ideas, ¿eh? Dicen Radix, ok. Dicen Radix por ahí. Bueno, sabiendo que está completo, no le podemos asignar a cada carta una posición desde antes. Excelente, ahí está la respuesta que yo quería. Dos respuestas que yo quería. La primera, estamos hablando de 50 cartas, 60 cartas, depende del mazo que estemos hablando, si vienen los 8 y 9, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de una cantidad ínfima de cartas. Ponele selección, burbujeo, Mershot, no sé, todo lo mismo, tardan todo lo mismo en computación. ¿Sí? Eso es como una respuesta válida que digamos, bueno, está bien, pasemos de esa etapa. De vuelta, todos esos algoritmos que mencionan, por supuesto que van a ordenar. Ahora, si el arreglo está ordenado, perdón. Si está completo, perdón que tengo a veces, hoy estuve elaborando mucho y tengo el cerebro medio a media máquina. Si tengo mis cartas completas, o sea, tengo todas, o sea, no van a haber huecos, no hay repetidos, o sea, no va a haber cosas. Tengo el mazo completo. Yo debería poder ponerme 60 lugarcitos, pongámosle que son 60 cartas, ¿sí? Creo que son 54 en el caso más de cartas francesas. Y yo puedo decir, bueno, el as de corazón, bueno, va seguro en la posición tanto. El as de picas va en esta posición seguro. El as de picas seguro es la primera. El 8 de picas es seguro la octava carta. El acá de corazones va acá. Y así, una por una. Y listo, y ya está. Y la respuesta es, no se necesita un algoritmo de ordenamiento para esto. Esto es una pregunta hiper mala leche para decirle, a veces gente se complican demasiado. Es como, es cuando uno quiere encastrar el cuadrado en el... Bueno, listo, vimos counting sort, así que seguro va counting sort. En la vida real, depende. Acá cuento con tanta información que digo, che, no necesito un algoritmo de ordenamiento, ya sé dónde va cada carta, ya está. No nos la compliquemos, ¿sí? No les digo que después, bueno, no sé, no apliquen un ordenamiento. Para nosotros 60 cartas es un montón, pero digo, a nivel computación digo eso, ¿sí? Esto es la pregunta trampa. Es ese tipo de preguntas que a veces aparecen en las entrevistas porque quieren ver a ver quién tiene pensamiento lateral, ese tipo de cosas. Esta pregunta en particular nunca vi que apareciera en una entrevista, pero es justamente para decir, che, dale, avivémonos, no sobredimensionemos los problemas, ¿sí? Entonces, yo una vez, hace muchos años, que estaba un poquito al pedo dejando correr pruebas, muchas pruebas. Estaban tardando yo sabía que iban a tardar como una hora en correr. Entonces me puse a agarrar un mazo de cartas y me lo puse a ordenar. Literalmente estaba ahí, lo mezclé, qué sé yo, y apliqué merge sort, radix sort y un bucket sort separando por palo, porque fíjense que yo puedo separar por palo y después internamente usar inserción. O sea, inserción es un algoritmo muy intuitivo, incluso muy fácil con las cartas en la mano ir poniendo los lugares, ¿no? Porque es casi como si fuera una estructura enlazada, pero me es fácil de poner los elementos. Entonces, nada, demoró esto. O sea, esto me medí con un cronómetro. Esto para que vean las diferencias de que radix sort y bucket sort. Pongámosle que radix sort y bucket sort toman más o menos lo mismo, pero evidentemente son mucho más rápidos que merge sort. Para ese caso, obviamente la complejidad para que sea así. ¿Sí? Eso es simplemente para cerrar ahí. Así que, bueno, acá voy poniendo el Kahoot, así cerramos esto. Y ahí. Uy, ya. Me mató el... Aparte les recuerdo que están los cuestionarios, que hay una pregunta en el cuestionario de TDA que los agarró a todos, directamente. Y es una pregunta, además, no es tanto de TDA, es de puntero. Ok, bueno, arrancamos. Si se tiene un arreglo entero, ¿cuál algoritmo de ordenamiento me conviene utilizar? Quicksort, radix sort, selección y counting sort.
Ah, qué pregunta mala leche, ¿no? Igual no es mala leche lo que vimos. A ver, me parece bien que la discrepancia entre radix sort y counting sort, selección siempre va a perder con quicksort, así que entre estos dos seguro. Pero el tema es, fíjense que acá dice un arreglo de enteros. No, no hay más información al respecto. Entonces yo no puedo usar ni counting sort ni radix sort porque no me da ni información de cuántos dígitos tiene, ni del rango, ni de nada. Entonces si yo voy y utilizo counting sort, muy probablemente sea peor que usar quicksort o merge sort. ¿Sí? Lo mismo con radix sort. Tengo que acordarme de llevar eh, un alfajor o algo para el siguiente. Si tiene un arreglo prácticamente ordenado y se lo quiere ordenar, ¿cuál algoritmo me conviene utilizar? Bucket sort, inserción, selección o merge sort. No entendí. Bien. Esto fue algo que charlamos la clase pasada. Inserción funciona muy bien en este caso en particular. ¿Sí? En el caso de que el arreglo esté prácticamente ordenado. ¿Sí? Nada más para mencionar. Bucket sort no lo podemos aplicar, no dice nada sobre cómo es la distribución de los datos, así que no podemos aplicar bucket sort. Eso me parece importante. Y entre selección y merge sort, siempre elijan merge sort, siempre. O sea, no hay caso en el que no. Va cambiando el podio ahí. Oh. ¿Qué tipo de queso te gusta más? A ver. Bueno, bien, alguien debe haber pensado, esta fue una pregunta muy garca, a ver qué queso le gusta a Martín. De estos creo que me gusta es el Buda, pero bueno, no, era simplemente para distender un rato antes de que termine la clase. Claramente esto no daba punto. ¿Qué condiciones necesarias para poder aplicar bucket sort? Conocer el rango de valores de elementos, que la distribución de los elementos sea uniforme o conocida, que todos los elementos tengan la misma cantidad de dígitos o siempre se puede aplicar. Bien, la gran mayoría respondió que la distribución sea conocida, efectivamente, ¿sí? De las otras, bueno, la primera habla de counting sort y la tercera habla de radix sort en sí. Uf. ¿No? Bueno, si no cuento con más información, ¿cuánto es lo mínimo que me cuesta ordenar un arreglo de n elementos? O de n cuadrado, o de log n, o de n log n, u o de n. Es que me parece que abandonan. Bien, o de n log n, ¿sí? Lo mínimo que si no tengo más información, tengo que sí o sí usar un algoritmo de ordenamiento comparativo. Eso es lo único que me queda. Y vimos la clase pasada que lo mejor que podemos hacer es O de n log n, ¿sí? No O de n. O sea, si yo cuento con más información, bueno, depende cuál sea esa información y cómo sea, podríamos llegar a llevarlo a O de n. O, bueno, eventualmente O de 1 si fuera, no tengo que hacer nada. Me gusta que esto va cambiando. Creo que además no se repite ninguno de los que van siempre primero. Si cuento con más información, ¿cuánto sería lo mínimo? O de 1, o de log n, o de n log n, o de... No me acuerdo ni qué respuesta puse acá, ¿eh? Depende de mi humor. Bueno, sí, la respuesta es 1. Si ya estaba ordenado,
La información es, el arreglo ya está ordenado. O los únicos elementos que están desordenados son el primero y el último, como bueno, ya está ordenado. O, bueno, sí, cualquier otra cosa. Como tengo mi arreglo, el arreglo de cartas también lo ordeno en Nodo 1. Es el último que dijimos. Si yo sé que los elementos de un arreglo van del 0 al 1000, me conviene ordenar usando bucket sort, counting sort, quicksort o bogosort. Para recordarles, bogosort es el que mezcla y se fija si está ordenado. Mezcla y se fija si está ordenado. En ese caso nos conviene counting sort. Bucket sort en sí no lo podemos aplicar, salvo que hagamos esa mezcla de bucket sort con counting, en cuyo caso, de todas formas, counting sort va a ser mejor. Quicksort siempre funciona, pero en este caso tenemos información, tenemos buena data, tenemos un rango bastante acotado. Nos conviene usar counting sort en este caso. Ah, pero ya, o sea, ya está definido esto. Quiero ordenar cadenas que tienen largo similar, puedo utilizar Radixsort. ¿Cómo resuelvo la diferencia de los largos? Ah, esto me quedó un poquito de C. Claro, el cuatrimestre, hace 2 cuatrimestres que no doy esto porque no di yo la clase. Bueno, vamos a saltearla, ya fue. Vamos a, la voy a tener que modificar para el próximo cuatrimestre. Qué raro, alguien de River saliendo segundo, ¿eh? Bueno, Fran LT puede ir a. Voy a tratar de acordarme este viernes de traer los premios adeudados. Así que bueno, voy a cortar la grabación.